¡Qué alegría! Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo, viene cantando Gardel. Y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Este gordo inquilino de su propia leyenda se llama Aníbal Troilo y está aquí, testimonio real y para siempre de un tiempo bandoneónico en la ciudad crecida, alborotada y nuestra. Compositor de tangos inolvidables como Sur, La Última Curda o Garúa, sabio director de orquesta, maestro de cantores y bandoneón mayor de Buenos Aires. Aníbal Troilo nació el 11 de julio de 1914, hijo de Aníbal Carmelo y de Felisa Bañolo. El tío nació acá en Cabrera, entre La Pría y Anchorena, y de ahí viene a los 6 meses a vivir acá a Solar 3280 porque falleció la hermanita. Porque murió una hermanita mía, entonces mi madre no quiso quedarse en esa casa y nos mudamos a una cuadra, a Soler y Gallo. Y ahí me crié, ahí nací a la vida, ahí empecé a estudiar. Sigue estando la casa todavía. Es una casa vieja, por supuesto, y el barrio es un barrio viejo también. El barrio, yo creo que en aquellos tiempos el barrio era fundamental, el barrio era un país. Y él se crió en esa frontera entre el Abasto y Almagro, que es la esquina de Soler y Gallo, ¿no? Que era, para la época era barrio puro, casi suburbio, ¿no? Él era muy chico y ve a un bandoneonista. Entonces dicen que se quedó hipnotizado al lado de este hombre todo el tiempo, cosa que era rara porque él se ponía a jugar a la pelota, ¿viste? Bueno, entonces se ponen a pensar cómo comprarle un bandoneón y deciden comprarlo a plazos. Quieren pagar la segunda cuota, había fallecido el señor, no pudieron ubicar nunca más a los herederos de este hombre, por lo tanto, de ese primer bandoneón se pagó una sola cuota. Bueno, antes de ponerme el bandoneón en la rodilla, me ponía la almohada de la cama en la rodilla. Hacía como que trabajaba el bandoneón con la almohada. Hasta que eso era muy chico, y tendría 9 años. Con tan solo 11 años, Pichuco empieza a tocar en público. Los bandoneonistas que dominan la escena son Siriaco Ortiz, Pedro Laurens y Pedro Mafia. Que Mafia tuvo una estilística completamente distinta, más expresiva suavemente, más melódica, dicho de una manera muy especial en el instrumento, incluso manteniendo el abrir y cerrar del bandoneón, que casi cuesta distinguir cuando abre y cuando cierra. El estilo de Laurens era mucho más más potente, más frío, también de gran calidad, no estoy hablando de calidades, otra estilística, otra fuerza, otra manera. De esa conjunción surge lo que podría ser Pichuco, que reúne la emotividad y la sensibilidad en algunas cosas de lo que era la expresividad de Mafia con la fuerza en su momento de Pedro Laurens. Tenía la fuerza de Laurens, la sonoridad de Mafia, y ese chisporroteo, esa pizca de genialidades que tenía Siriaco Ortiz tocando el bandoneón, ¿no?
Troilo tenía sus fraseos medio parecido a Siriaquito Ortiz. Siriaquito Ortiz, el cordobés, tenía una forma de frasear un fraseo medio acordobesado, como hablan los cordobeses. Y el Gordo Pichuco asimiló algo de ahí también. Troilo no fue el mejor bandoneonista que tuvo el tango, no fue el más técnico. Troilo logró expresar con el bandoneón cosas que la gente quería sentir. Porque Troilo era capaz de entregar en 4 o 5 notas una cantidad de cosas que comunicaba interiormente que a lo mejor otros no lo hacían con un manantial de notas. Bueno, mi primera actuación público fue en un cine allá de mi barrio, el Petit Colón, que estaba en la calle Córdoba. A los pocos días el dueño me contrató para trabajar con una orquesta que había ahí, mixta de señoritas y hombres. Como él no quería, porque tenía vergüenza, entonces le dicen que él va a tocar, pero detrás del cortinado, que el público no lo va a ver. Entonces empieza a tocar y en ese momento le abren el telón y bueno, se vio ante el público y a partir de ese momento, bueno, es que le perdió el miedo o se la aguantó, no sé. Era un músico joven, Troilo, pero que ya tenía una gran experiencia de haber actuado en conjuntos desde, por ejemplo, como el de Juan Maglio Pacho, que venía de la Guardia Vieja, como junto a Bardaro, a Pugliese, Alfredo Gobi. De pantalón corto había tocado con Bardaro y con Pugliese en el sexteto. En ese sexteto tenía de compañero Alfredo Gobi. Y había tocado con Fernández, era compinche de Siriaco Ortiz. Era compinche del tango, no de los músicos del tango en sí. En 1933, Aníbal Troilo se convierte en el primer bandoneón del sexteto del Vino Bardaro. Tenía una aureola el Gordo, o sea, el Gordo tenía una aureola no solamente como persona, sino como bandoneonista, sino como personaje también, ¿no? de la música popular. No me importa, no lo que de andar, no me importa si la he de encontrar. Corre 1937 cuando Aníbal Troilo funda por fin una orquesta propia. Fue una aventura de gente joven. Tanto es así que, según cuentan los historiadores, Troilo quería llevar un cantor que era muy famoso en esa época, que era Rodríguez Lesende. Pero no lo pudo llevar porque para Rodríguez Lesende trabajaba con otra orquesta y tenía una orquesta que tenía su nombre, tenía trabajo y dijo, no, esto es una aventura, qué sé yo lo que va a durar. La orquesta de Aníbal Troilo, no sé si no será la más importante que tiene el tango, pero por ahí anda, ¿no? Porque generó todo un movimiento, él tomando mucho de grandes músicos anteriores, como Julio De Caro, como Bardaro, como Siriaco Ortiz. Además de eso, Troilo significa en la década del 40 una orquesta que sin dejar de ser bailable, mantiene la búsqueda de la calidad musical. A partir de, por ejemplo, una apoyatura fundamental que tiene la orquesta, que es, además de su bandoneón, el piano de Orlando Goñi, y la voz de Fiorentino, que se integra como un instrumento más en la orquesta. Pinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz, sobre mi callejón con un borrón, pinto la esquina. Ya Fiorentino, cuando estaba con D'Arienzo, tocaba el bandoneón, le ponía un micrófono al lado, se levantaba y cantaba. Le gustaba a Fiorentino como amigo, como tipo de la noche, lo reconocía mucho, pero no le tenía mucha confianza como cantor. Y sin embargo se acopló a la perfección. Pichuco en vida lo reconoció siempre. Es decir, él tenía una gran admiración, una gran amistad por Orlando Goñi, a pesar de las travesuras que Orlando Goñi solía hacer, ¿no? Sobre todo dejándolo sin pianista
en el momento de actuar. Además, Goñi fue un pianista renovador, absolutamente renovador, que trabajó, contrariamente a sus antecesores pianistas en las orquestas de la década del 30, sobre el contracanto de la música. El piano de Orlando Goñi era la antítesis, era un piano conductor, que a partir de ese toque que le imprime Orlando Goñi, nace lo que es la escuela del tango moderno. La primera grabación de la orquesta de Aníbal Troilo es en 1938 para el sello Odeón. En marzo de 1941, Troilo inicia una larga relación con el sello RCA, cuando graba 4 temas: Yo soy el tango, Mano Brava, Cachirulo y Toda mi vida. Este último con letra de José María Contursi y dedicado a su mujer Cita. Creo que el título, si bien la letra no es del tío, trasunta lo que fue la tía para él, ¿no? Porque la tía lo llamaba Pocholito y él a ella Pocholita, y bueno, era una relación de amor en el tiempo, ¿no? Cuando se habla de Troilo, también se debe hablar de Cita. Fue la compañera, primero, que el Gordo eligió, eso es fundamental, que el Gordo quiso, y que convivieron juntos. Toda esta cosa nada fácil, porque hay una cosa que hay que reconocerlo. Pichuco creo que dejó un poco de lado su vida privada para ser un poco de todos. En los próximos bloques, la historia completa de Aníbal Troilo, sus cantores, Troilo le enseñaba a cantar a los cantores, sus composiciones más famosas. Responso es la gran obra, creo que es uno de los mejores tangos instrumentales de los últimos 30 o 40 años. Su personalidad. Troilo fue un hombre fundamentalmente bueno. Su música y su fuelle inolvidable. Alrededor de 1940 se producen los primeros cambios en la orquesta de Aníbal Troilo. Ingresan, entre otros, el violinista Hugo Baralis y un bandoneonista muy joven llamado Astor Piazzolla. Bueno, yo estaba con Troilo trabajando y un día, no sé, faltó un bandoneón. Y yo le digo, ¿por qué no le hablas de ese pibe que viene a verme siempre a mí? Y entonces el pibe ese era Piazzolla. Agarró el bandoneón y se puso a tocar la Rapsodia en Bleu. Si querés venir en la orquesta, tenés que aprenderte la parte del segundo bandoneón. Y entonces Piazzolla le dijo, pero no, ya me la sé de memoria. Tenés que hacerte un traje azul como la orquesta. Ya lo tengo. Al día siguiente empezó Piazzolla tocando con Troilo como si hubiera tocado toda la vida con él. A veces Piazzolla arreglaba para Troilo, pero los arreglos que escribía Piazzolla no eran exactamente los arreglos que después escuchábamos en las versiones de Troilo. Piazzolla dijo que, dice, con Troilo siempre escribía en colaboración. Dice, yo escribía y él borraba. Troilo tenía conciencia de que él tocaba para gente de pueblo. Piazzolla obviamente quería realizarse como músico, entonces quería trabajar esa materia prima, ese material que le daba cada tango, con libertad. Obviamente esto hubiera transformado a la orquesta de Troilo en una orquesta menos accesible para la gente y le hubiera costado en términos de popularidad. Troilo allí empezó a ponerle límites. El maestro Aníbal Troilo y la empresa del Paradís tiene el agrado de presentarles a ustedes a Tim y Sarita y su conjunto de baile. ¿Quién les brindará la bonita milonga, La Trampera? Troilo pertenece a esa camada de orquestas de la llamada década del 40 que trabajaron fundamentalmente para el tango bailable. El pichuco inicial es muy rítmico, como eran todas las orquestas.
del 40 en sus comienzos, porque el éxito estaba en el baile. Él no era su propio arreglador. Tuvo grandes arregladores como Héctor Artola, Argentino Galván, Julián Plaza, Ismael Spitalny, Raúl Garelo. Pero pese al estilo y a la manera de arreglar de cada uno y de todos, la obra concluida siempre sonaba al estilo de Troilo. El Gordo fue el genial director de una orquesta, porque el Gordo tuvo arregladores de la talla de Piazzolla, de Galván. Pero las partituras de Troilo estaban todas borradas. Le llevaba un arreglo y sacaba un montón de cosas. Le parecía demasiado cargado, y tenía razón. Cuando él cambiaba algo, él porque veía algo y tenía una gran visión del balance total o del equilibrio de una orquesta. La labor de Troilo era Troilo, su orquesta era su bandoneón. Su orquesta era como él. Una orquesta pasaba por el corazón, pero muy atildada y a la vez atorrante. No había una nota de más ni una nota de menos. Un maestro del silencio, algo difícil de manejar a los músicos, la pausa, el silencio, enemigo de los virtuosismos y muy esencial. El ídolo de Troilo había sido Gardel, y después su música fue convirtiéndose en algo así como la voz de Gardel, es decir, el fuelle de Pichuco era como si Gardel cantara en el bandoneón, ¿no? El tío decía que tenía una difonía, diríamos, innata, pero de no haber sido así podría haber sido un cantante excepcional. Tal vez un cantor sin la voz necesaria como para... Le faltaba el instrumento, pero un gran cantor interiormente. Yo creo que él les enseñó a cantar tango, que todos cantaron tan bien con la orquesta de Troilo porque había algo en Troilo que los obligaba a eso, por lo menos los contenía. Troilo le enseñaba a cantar a los cantores. Debe haber sido un cantor frustrado, ¿no? Hace que no muera mi primer amor. Troilo enseñaba por ósmosis, por proximidad. Yo siempre dije que todos los músicos y los cantores tendrían que haber pasado 6 meses por la orquesta de Aníbal Troilo. Él siempre les marcaba, les cantaba los temas a los cantores, como dándole la pauta del sentido. Él lo que decía que siempre hay que dividir las frases, hacer un pequeño paréntesis entre una frase y la otra. Eso hay que buscarlo, el cantor tiene que saberlo hacer eso, ¿viste? Pero hoy que ya no sos la misma de antes, la luz que hubo en tus ojos se apagó. Tenés una amargura en tu semblante que nadie ha de saberla igual que yo. Troilo siempre respetó a sus cantores. Hay una frase famosa del Gordo que es: cuando entra el cantor, la orquesta cuerpo a tierra. Entonces venían los pianísimos, se respetaba mucho la intención del cantor. Ninguna orquesta de tango tuvo tantos eximios cantores como la de Pichuco. Alberto Marino, Florial Ruiz, Edmundo Rivero, Jorge Casal, Raúl Verón, Ángel Cárdenas, Roberto Goyeneche, Roberto Rufino, Nelly Vázquez y Tito Reyes, entre otros. Troilo no buscaba lo mismo de cada cantor, tanto es así que cuando Troilo incorpora a Alberto Marino, está buscando a alguien que no se parezca en nada a Fiorentino. ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste desmayado de amor. Con Florial lo que logró es cambiarle, flexibilizarle su estilo. Es decir, de convertirlo en un excelente cantante y afinadísimo cantante, como siempre fue Florial, en acaso el primer decidor del tango. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés.
Rivero, por ejemplo, dejó sur, que tardaron muchísimos años en volver a cantar sur, en animarse a algún otro cantor, o el último Organito, por ejemplo. ¿Quién se anima a cantarlo después de cómo lo hizo Rivero? El último Organito tira de fuerte en fuera hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. El polaco Goyeneche para mí ha sido uno de los cantantes que mejor ha utilizado las comas, que mejor ha dicho las letras, que cuando decía frío, parece que te corría frío por acá. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que atorda la curda, que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Todos los cantores, creo yo, que tuvo Troilo, el mejor momento que tuvieron fue junto a Pichuco. Pero tampoco es cierto siempre que los cantores de Troilo hayan tenido su mejor época mientras estuvieron con Troilo. Lo que sí es cierto es que haber pasado por la orquesta de Troilo fue decisivo para sus carreras. La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano piano su acordeón, el italiano. La cantina, que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, que te llama silenciosa mariposa que al volar me dejó sobre la boca, así me dejó sobre la boca su salado gusto amar. Se ha dormido entre jarcias la luna, llorando su verso tristón, y entre un poco de viento y de espuma os llega el eco fatal de tu voz, tarantela del barco italiano. La cantina se ha puesto feliz, pero siento que llora lejano recuerdo vestido de gris. La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano piano su acordeón, el italiano. La cantina es un poco de la vida donde estabas escondida, tras el hueco de mi mano, que te llama silenciosa mariposa y al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto En el próximo bloque, Troilo y el fútbol. Y solía llevar el bandoneón para animar las concentraciones. Además, Troilo compositor y sus colaboraciones con los más grandes poetas del tango. Creo que la descripción de Sur o la descripción de Barrio de Tango son prácticamente insuperables. Frente
a la ansiedad del retorno esperado, Aníbal Troilo levanta su espíritu porteño para abrir la portada de una brillante actuación. Creo que Troilo era un personaje que desbordaba el propio tango. Era un personaje que representaba a toda una sociedad, a toda una manera de ser, a un estilo. Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese son la década del 40. Era el hombre fundamental de la noche de Buenos Aires. Bueno, yo paraba mucho en los 36 billares, frente al Teatro Nacional. Ahí parábamos mucha gente. El que no conoció el Buenos Aires ese no puede saber lo que fue. Los periodistas halagándolo le decían que era un gran músico y él respondía: yo no soy un gran músico, yo soy un buen tanguero. A lo mejor si hubiera estudiado música no hubiera llegado a tener la sensibilidad que adquirió como tanguero en la calle, en la noche, ¿no? Pichuco era muy futbolero, fanático del fútbol, fanático de River, socio vitalicio de River. Un tío de él, en el momento del nacimiento, se enteró que era varón e inmediatamente lo fue a inscribir como socio de River. Y solía llevar el bandoneón para animar las concentraciones. Dejó de ir a ver los partidos porque la gente empezaba, viste, a saludarlo, a querer, no sé, palmearlo, entonces él se perdía, viste, las jugadas y para él eso era terrible. Salimos de noche, vamos al cine y por la calle tardo 10 minutos para hacer una cuadra. Aníbal Troilo era una persona que tenía, además de ser un talento y un genio musical, tenía mucho olfato popular. Y advirtió que había que juntarse con buenos poetas, gente como Homero Mansi, Homero Espósito, Cátulo Castillo, Enrique Cadícamo, es decir, poetas que le dieron un impulso grande al tango y que con sus letras hicieron que la gente se sintiera identificada. Escribir con toda esa gente significaba que él tenía un olfato muy especial. Troilo mismo lo dijo en un momento, dice, venía Mansi y me agarraba del brazo y me sacaba a caminar por Corrientes y me hablaba y me hablaba y me hablaba y yo pensaba, dije, ¿y este gordo qué quiere? Y a la tercera vez que salimos a hablar, lo miré y le dije, sos un fenómeno, vos, yo te quiero para mí. Y ahí se empezaron a trabajar. Desde su primera colaboración, que data de 1943 y es el popular Barrio de Tango, Pichuco y Homero Mansi escriben páginas inolvidables como Romance de Barrio, Che Bandoneón, Dice Polín y, por supuesto, Sur. El tango en sí es una gloria. Ese matrimonio Mansi y Troilo es excelso. Pero además se junta, coincide con un cantor como Rivero. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, mirándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana. Y mi amor en tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé. Creo que la descripción de Sur o la descripción de Barrio de Tango son prácticamente insuperables. Cátulo Castillo es otro de los poetas predilectos de Troilo. El primer tango que escriben juntos Pichuco y Cátulo es nada menos que María.
Es un tango que yo quiero, amo así en la verdad de la palabra, en la profundidad de la palabra, porque me unió por primera vez al quien le llaman el lama de Buenos Aires, al Gordo Troilo. Luego de María vendrán otras colaboraciones con Cátulo, como El último farol, La última curda. Con cada uno de sus letristas, Troilo consigue un clima específico y distinto. Mansi era la descripción, era la nostalgia. Cátulo profundiza eso hasta los límites existenciales. La última curda es fenomenal en ese sentido, ¿no? Mis ancestros alemanes seguramente hubieran necesitado 5 volúmenes de este corte para decir lo que Cátulo dijo en una línea. La vida es una herida absurda. En 1951, tras la muerte de su entrañable amigo Homero Mansi, Troilo escribe Responso. En determinado momento se fue del velorio. Se fue del velorio y se fue a su casa y escribió Responso. Pero no le gustaba tocar Responso, porque lo ponía muy triste. Responso es la gran obra, creo que es uno de los mejores tangos instrumentales, te diría, de los últimos 30 o 40 años. Componía cuando tenía una necesidad espiritual de hacerlo. Una de las pruebas de eso es en el momento en que se entera del fallecimiento de Homero. Creo que ese tango le salió desde el comienzo hasta el final así de un trazo, como diríamos, ¿no? En el próximo bloque, Troilo forma un cuarteto. El cuarteto se formó precisamente por la falta de trabajo. Y se vincula con el guitarrista Roberto Grela. Yo creo que nada se ha hecho en el tango con mejor buen gusto que eso. En 1954, luego de intervenir en la obra teatral El patio de la morocha, Aníbal Troilo resuelve formar un cuarteto para trabajar en paralelo con su orquesta. Por el cuarteto, que dura 20 años, pasan diversos guitarristas como Roberto Grela, Ubaldo de Lío y Aníbal Arias. El cuarteto se formó precisamente por la falta de trabajo. Porque era muy difícil conseguir trabajo para las orquestas grandes. Y Troilo con Grela formaron un cuarteto que fue también memorable. El cuarteto tenía su cantero oficial, que era Tito Reyes. Un tipo fenómeno, cantaba bien, era el arquetipo del cantor de barrio. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste Además de sus actividades con el cuarteto, Aníbal Troilo y Roberto Grela registran 3 discos excepcionales. Poner un disco de Troilo Grela es sentirlo al gordo delante, y es como si tocara para uno. Yo creo que nada se ha hecho en el tango con mejor buen gusto que eso.
En los años 60, Pichuco recluta varios músicos jóvenes, entre ellos Ernesto Baffa, Osvaldo Berlingieri, Raúl Garelo, Fernando Suárez Paz y José Colangelo. Esto produce inevitablemente algunos cambios en el sonido de la orquesta. El cambio se produce un poco de estilo cuando llega Osvaldo Berlingieri y después Colangelo, porque Berlingieri venía con muchas influencias de jazz y Colangelo venía con otro estilo diferente, cambia un poco. Troilo cambia cuando es el uno. Cuando era el uno, en su comienzo de los 40, cambia, produce orquestaciones mucho más profundas, mucho más amplias. Una de las primeras cosas que hizo con el correr del tiempo es completar las cuerdas, agregándole viola y violonchelo. No hay nada más diferente que el cotejo de una orquesta troyana de Troilo, del 40 a una del 50, a una de la década del 60. Pichuco, como lo definió bien en uno de sus libros Govelo, era el colmo del afecto, es decir, recién te conocía y te hacía sentir como si fuera amigo de él de toda la vida. Lo único que veía en el mundo era la bondad. En 1969, grabando el único larga duración del cuarteto, Troilo registra su última obra inmortal, Nocturno a mi barrio. Y el gordo tenía por costumbre que después que tomábamos unos copones, que cenábamos todo, me recitaba, yo lo escuchaba, pero lo escuchaba por escuchar. Y él empezaba con el Carbuña de la esquina y qué sé yo. Y le digo, che, gordo, le digo, ¿por qué no terminamos el disco con eso que me recitas siempre? ¿Cómo se llama? Nocturno a mi barrio. Digo, podemos grabar eso. Nocturno a mi barrio nos lo recitaba a mi abuela y a mí. Lo hizo prácticamente despacito y viniendo hacia las mañanas a visitarnos, como también la música. Y bueno, y agarra el bandoneón y empieza con esas cosas cuando arranca él con el bandoneón y yo lo acompaño atrás. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. En el próximo bloque, Troilo graba dúo con Piazzolla. Motiva ese encuentro, una admiración recíproca. Además, su actuación de 1972 en el Teatro Colón. Yo recuerdo que el gordo temblaba.
Corre 1971 y Aníbal Troilo graba un disco, nada menos que junto con Astor Piazzolla. Motiva ese encuentro una admiración recíproca que no merece ninguna objeción. En 1972, Pichuco actúa en la sala del Teatro Colón al frente de su orquesta. Yo recuerdo que el Gordo temblaba. Hubo gente que dijo, debe haber tenido un par de whiskies. No. Ese día tal vez necesitó un par de whiskies y no los tomó. Cuando fallece, en mayo de 1975, Aníbal Troilo ya se ha convertido en el bandoneón mayor de Buenos Aires. El tango moderno nace con Aníbal Troilo Pichuco. Y todos los que venimos después somos hijos de esa orquesta. Y te digo, Astor también, Salgán también, Aterio Tampone también. Porque cuando éramos pibes, jóvenes, todo el mundo aficionaba hasta tocar con el Gordo Pichuco. Mucho vanguardista que vino después le debe mucho al Gordo Pichuco, muchísimo. Porque todos los bandoneonistas de mi generación éramos troilianos. Era el modelo nuestro. Su pinta, su forma de frasear, el ángel que él poseía y lo que musicalmente había aportado, ¿no? Troilo fue un hombre fundamentalmente bueno, fue talentoso, fue un gran artista y una persona de gran sensibilidad hacia la gente que pudiera precisar algo. Fue un hombre generoso que desbordaba ternura y que se veía a través de esa cara de Buda que de tan buena ni se soporta. Gracias, muchas gracias. Ahora que yo lo veo, lo oigo y créame, no lo puedo creer. A mi casa, no es para tanto. En serio, es un admirador a muerte, Pichuco. ¿Y quién no admira al bandoneón mayor de Buenos Aires? ¿Sabes una cosa, no? Que también es el cumpleaños de él. No, hoy. Claro. Yo no lo sabía, maestro, yo ya lo sabía, porque yo sigo su actuación, usted sabe de cuándo, mire, de cuando la calle Hipólito Yrigoyen. Permiso, perdón, abuelo, teléfono para usted. ¿Para mí? Sí. ¿Dónde? Por allá. Permiso, ya vengo, permiso. Es un plomo, Con Pichuco fuimos a tocar con todos los presidentes de turno a la Quinta de Olivos. Y no importaba quién fuera el presidente. Lo importante era que Pichuco iba. E iba en sandalias. Sí, lo importante era Pichuco. Yo creo que Troilo no es un músico de tango, es el tango. Hay una
determinada, una limitada y determinada categoría de músicos. Yo lo compararía con Salgán, con Pugliese, con Alfredo Gobi, que eran el tango mismo, es decir, ellos eran tango. Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo, viene cantando Gardel y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Suena un fuelle melodioso en el palco de un salón